Hola a todos y bienvenidos a este espacio de debate. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que creo nos quita el sueño a muchos, la crisis ambiental. No vamos a hablar solo de los datos tristes de la extinción o la sequía, sino de algo mucho más fundamental, la ética detrás de todo esto. Nuestra gran pregunta hoy es, ¿la crisis ambiental es un fallo técnico o un fallo profundo en cómo pensamos y valoramos el mundo? Sostenemos que este último es una crisis civilizatoria causada por una forma de ver la vida, la economía y la naturaleza que ya no funciona. Hemos vivido bajo una visión que nos puso en la cima de todo, desconectados del resto de la vida. Esto es una visión poderosa, pero que nos ha llevado a un callejón sin salida. Necesitamos una nueva brújula moral y por eso este debate es tan importante para nuestro curso de ética filosófica. Para empezar esto, hoy nos acompaña Gisela López, Sebastián Rueda, Carol Buenaga y María Fernanda Morales. Para arrancar con el punto más denso, ¿por qué insistimos en que la causa profunda de todo esto es lo que llamamos la razón instrumental? ¿Cómo nos lleva a una buena forma de pensar en esta destrucción? Esa tradición se llama antropocentrismo y es la base invisible pero dominante de nuestro sistema económico, político y cultural. Es una ética donde el ser humano, más específicamente el Homo sapiens moderno occidental, se ubica en la cúspide de la pirámide. Solo nosotros tendríamos valor intrínseco. Todo lo demás, bosques, ríos, animales, suelos, incluso atmósferas, se valoran en función de cuánto nos sirven. Y cuando la vida no humana vale solo por su utilidad, entonces cualquier ecosistema puede sacrificarse por un punto más de PIB, por un repunte de la bolsa, por un trimestre exitoso de una transnacional. Este paradigma se traduce directamente en lo que algunos filósofos llaman la economía del descarte. Descartamos aquello que no produce beneficios inmediatos, y aquí entra la naturaleza, pero también las comunidades humanas más vulnerables. No es solo lo que los ecosistemas sean tratados como material fungible, es que también lo son las personas que dependen de ellos. Un ejemplo muy claro es la contaminación minera en América Latina. En países como Perú, Chile o Colombia, las ganancias locales pueden ser enormes a corto plazo, grandes números en informes económicos, cifras que se celebran. Pero el costo ecológico y social, ríos envenenados con mercurio, suelos esterilizados, enfermedades respiratorias y cáncer en poblaciones locales, es literalmente impagable para las generaciones futuras. El problema ético es una especie de miopía colectiva. Preferimos la rentabilidad inmediata aunque comprometa la habitabilidad del planeta. Esa miopía genera una doble injusticia que ya no podemos ignorar. Primero está la justicia social y ambiental. Las comunidades pobres, rurales, indígenas, afrodescendientes y otras minorías son las que reciben la carga tóxica. Son quienes viven junto a los basureros industriales, quienes beben el agua contaminada y quienes pierden sus territorios. Y lo irónico, o más bien cruel, es que esas comunidades son las que menos contribuyen al problema global. La segunda es la justicia intergeneracional. Estamos hipotecando el futuro sin permiso de quienes lo van a habitar. Les estamos dejando menos agua, menos bosques, menos estabilidad climática y menos biodiversidad. Es como si estuviéramos viviendo de una tarjeta de crédito ecológica donde la deuda la tendrán que pagar nuestros nietos. Y todo esto basado en un imperativo profundamente egoísta. Yo primero, ahora. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿cómo se contrapone esta ética del dominio? ¿Qué alternativas radicales propone la filosofía para salir de este atolladero? Aquí surge un abanico de propuestas muy interesante. Una de ellas es la ética biocéntrica, defendida por pensadores como Albert Schweitzer y Paul Taylor. Esta visión sostiene que todos los seres vivos tienen valor intrínseco, no solo los humanos. Bajo esta ética, un bosque no vale porque produce madera o captura carbono, vale porque es un tejido de vida que merece respeto. Otra propuesta es la ecología profunda de Arne Nash, que plantea algo más radical. No necesitamos gestionar mejor la naturaleza, sino redefinir nuestra relación en ella. Significa dejar de vernos como dueños y reconocernos como una parte más de un entramado vivo.
La ecología profunda cuestiona la idea de progreso económico ilimitado y propone, en cambio, un progreso ecológico y espiritual. También está la ética del cuidado, muy vinculada a corrientes feministas y comunitarias. Esta ética considera que la base de la vida es la interdependencia. Cuidamos y dependemos de lo que cuidamos. Aplicada al medio ambiente, implica una política donde la protección de los ecosistemas no es un lujo, sino una responsabilidad moral cotidiana. Y por último, una de las miradas más transformadoras es la cosmovisión indígena, presente en los pueblos originarios de América Latina, como los andinos y amazónicos. Aquí aparece el concepto del buen vivir o summa causei, que no consiste en acumular más, sino en vivir en armonía con la tierra, entendida como un ser vivo y sagrado. Esta visión, aunque muchas veces politizada o simplificada, ofrece una alternativa real al modelo extractivista. Entonces, cuando preguntamos por alternativas radicales, no estamos hablando de utopías abstractas, estamos hablando de filosofías que proponen un giro ético profundo. Pasar del antropocentrismo al ecocentrismo, del dominio a la convivencia, del consumo sin límites a la sostenibilidad con justicia. Y tal vez la pregunta de fondo sea, ¿estamos dispuestos como sociedad a asumir ese cambio? Porque no es solo un debate teórico, es un cambio que toca nuestra economía, nuestra política y nuestro estilo de vida, pero también es un cambio que define si vamos a tener un futuro en el que valga la pena vivir. Entrando en este segundo bloque, quiero poner un giro total en la manera en que entendemos nuestra relación con el planeta, porque si algo nos ha quedado claro en este curso es que mientras sigamos pensando que el ser humano es el centro absoluto de todo, no vamos a salir del problema ecológico en el que estamos metidos. Por eso hoy quiero hablar sobre dos perspectivas que nos invitan a ver el mundo desde otro lugar. Lo primero es reconocer que esta idea de ponernos a nosotros mismos en la cima, como si todo lo demás existiera para servirnos, es una construcción cultural muy reciente y aunque nos ha dado poder, también nos ha llevado a ignorar que no estamos solos, somos una parte más de una red inmensa de seres vivos, todos con una finalidad propia. Aquí entra el biocentrismo, que nos desafía directamente a romper con el especismo. Esta postura nos recuerda que no solo los animales bonitos o inteligentes importan, también los árboles, los hongos, los líquenes, los insectos, todo tiene un fin en sí mismo y por lo tanto un valor moral que debemos respetar. Esta mirada cambia mucho, nos obliga a dejar de ver la vida como un inventario de recursos y empezar a verla como un conjunto de existencias que merecen consideración. Y cuando uno se abre a esta idea, empieza a entender por qué tantas culturas tradicionales siempre vieron a los ríos, a los bosques y a las montañas como entidades vivas, no como objetos. Pero si el biocentrismo se enfoca en cada forma de vida individual, el ecocentrismo va un paso más allá. Esta visión no se queda en el individuo, sino que mira el sistema completo. Y creo que aquí Aldo Leopold es la clave. Cuando él habla de su ética de la tierra, básicamente nos está diciendo que la única guía moral válida es proteger aquello que mantiene la vida en equilibrio, la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Leopold nos invita a hacer un desplazamiento moral muy fuerte, dejar de vernos como conquistadores del entorno y pasar a ser simplemente miembros de la comunidad. Esto implica que nuestras decisiones ya no se pueden basar únicamente en qué nos beneficia, sino en qué aporta al bienestar del sistema completo del que somos parte. No es qué puedo sacar de la naturaleza, sino qué responsabilidades tengo con ella. Y esta perspectiva no se queda en lo filosófico, ya que está teniendo impacto concreto en el ámbito político y jurídico. Un ejemplo potente es el de los derechos de la naturaleza, que ya aparecen en constituciones como la de Ecuador. Esto significa, por ejemplo, que un río deja de ser visto como un canal para mover mercancías o un lugar para instalar represas y empieza a ser reconocido como una entidad con derechos propios, el derecho a existir,
a regenerarse y mantenerse sano. Es un cambio enorme porque obliga a gobiernos, empresas e incluso a los ciudadanos a relacionarse con el entorno a otro nivel de responsabilidad. Al final lo que proponen el biocentrismo y el ecocentrismo es algo muy profundo e importante. Que dejemos de vernos como los protagonistas exclusivos del planeta y empecemos a aceptar que somos una pieza más dentro de la red increíblemente compleja. Una red que ya estaba ahí hace miles de años antes que apareciéramos y que si la seguimos tratando como un almacén ilimitado simplemente no nos va a sostener. Por eso este bloque es tan importante, porque nos recuerda que cualquier solución ética a la crisis ambiental pasa necesariamente por reubicaciones, por descentrarnos, por volver a aprender a convivir, y solo cuando entendamos eso, que no estamos por encima sino dentro, podemos empezar a actuar de manera coherente con la vida que nos rodea. Ahora pasemos a la ética de la acción, donde hablaremos de la responsabilidad, precaución y suficiencia. Aquí es donde la ética se vuelve el arma más poderosa y debemos ser muy concretos. Ya criticamos el pasado, ahora hablemos del futuro. Nosotros necesitamos una ética a la altura de nuestro poder tecnológico, que es la ética de la responsabilidad de Hans Jonas. Jonas nos dice, por primera vez en la historia, la humanidad tiene la capacidad de causar daños irreversibles a escala planetaria, no solo a nosotros, sino a toda la biosfera. Dado el inmenso poder de la tecnociencia, la capacidad de destruir el planeta o alterar la especie humana con ingeniería genética, por ejemplo, el principio moral fundamental debe cambiar. El antiguo imperativo kantiano actúa como quisieras que tu máxima se volviera ley universal. Eso es entre comillas. Se queda muy corto. El nuevo imperativo debe ser existencial y futurista. Actúa de tal modo que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura permanencia de la vida genuina sobre la Tierra. Esto no es solo pensar en si tendremos agua mañana, es pensar en si la vida humana en sí será viable o si el planeta tendrá la capacidad de regenerarse después de nosotros. Es una responsabilidad que rompe las fronteras del tiempo y nos exige una obligación moral hacia la misma existencia. Esa es una base sólida, porque ¿cómo se aplica esta responsabilidad cuando nos enfrentamos a amenazas científicamente complejas como el cambio climático, donde los negacionistas piden más pruebas antes de actuar? Pues ahí entra un papel importante que es el principio de la precaución, que es una herramienta de humildad ética y política. La ética nos dice que la falta de plena certeza científica sobre los efectos del cambio climático, la nanotecnología o los nuevos químicos, por ejemplo, no pueden ser una excusa para la inacción. Moralmente, tenemos el deber de evitar el riesgo catastrófico, aunque el costo económico inicial sea alto. Miren el ejemplo de la capa de ozono. No esperamos la destrucción total para prohibir los CFC. La precaución nos exige ser modestos ante la complejidad de los sistemas naturales. Los ecosistemas tienen umbrales de no retorno. Una vez que cruzamos ese punto del colapso de una corriente marina o el deshielo permanente del Ártico, nuestra capacidad de actuar se anula por completo. Por lo tanto, el deber de nosotros poder preservar la integridad es mayor que el derecho a la explotación dudosa. Las éticas de la precaución nos exigen ser humildes y priorizar también la seguridad ecológica sobre el beneficio especulativo. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad de proteger el futuro y la precaución para evitar riesgos. Pero todo esto requiere un cambio de estilo de vida. Por ejemplo, ¿cómo convencemos a la gente de cambiar sus hábitos de consumo si la ética de la modernidad nos dice que la felicidad está en el tener? Esa es prácticamente la batalla final. El cambio personal, que es donde se encuentra la ética de la suficiencia o austeridad voluntaria, pues tenemos que desmantelar la idea de que somos infinitamente insatisfechos.
La crisis no es de escasez de recursos, sino de codicia y distribución injusta. La ética debe enseñarnos a practicar la frugalidad, la moderación y, crucialmente, el consumo responsable. Esto implica un análisis moral de nuestra huella ecológica. Por ejemplo, preguntarte, ¿necesito este smartphone nuevo? ¿Es ético tomar un vuelo transcontinental por un fin de semana? Por eso el consumismo nos promete libertad, pero nos encarcela en la obsolencia programada y la deuda ecológica. La respuesta ética es el valor de la calidad de vida y la satisfacción con lo que realmente necesitamos. Reemplazar el valor de la acumulación por el valor de la suficiencia. Es un acto de liberación personal y de la solidaridad planetaria. Adoptar la suficiencia es una decisión política, ya que desafía directamente el motor del crecimiento ilimitado. Esto nos obliga a una reflexión personal. Para finalizar este bloque, después de haber planteado la responsabilidad, la precaución y la suficiencia, ¿cómo integramos estos principios en un marco educativo y cultural que logre esa transformación profunda y que no se quede solo en esa teoría? La respuesta final es la ecosofía, que es la síntesis de la ecología y la sabiduría, que implica un proyecto educativo y cultural que forma ciudadanos ecológicamente alfabetizados y éticamente emancipados. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a ver el valor racional de la naturaleza. Yo soy porque la biosfera me permite ser. El resto final es la coherencia. La ética filosófica no es un curso, es una práctica diaria que exige que cada individuo asume su cuota o su responsabilidad global. La sensibilización solo tiene sentido si lleva a la acción y así poder exigir políticas de justicia ambiental y a modificar nuestros hábitos de consumo. Nos despedimos con esta poderosa llamada a la acción ética. La crisis ambiental es un ultimátum filosófico que exige que cambiemos nuestra forma de ser en el mundo para poder seguir estando en él.